cuéntenme, hablemos acerca de los lípidos, o cuando nos dicen lípidos, ¿qué es lo que entendemos como lípidos? Grasa. Los lípidos son grasas, es un sinónimo, pero químicamente, ¿cómo se definen? Y insisto en esto porque eso les pasa en los exámenes. Les digo, definen esto, es como, por ejemplo, que les digo, definan carbohidratos, ustedes me dicen, pues son azúcares, y tú, ya, pero esa no es la definición, ¿verdad? Entonces, así como eso, sí, son sinónimos, pero ¿qué es un lípido? Yo creo que es un grupo heterogéneo de compuestos emparentados, real o potencialmente por sus propiedades físicas. Esa es la otra cuestión, cuando en el examen se creen que uno no se da cuenta y les ponen definiciones de Wikipedia. El problema es que en Wikipedia puede escribir cualquiera, no necesariamente alguien que conozca del tema. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo puedo escribir de astronomía y no tengo ni idea, ¿no? Entonces, con las fuentes que utiliza. Ajá. Los lípidos tienen naturaleza muy diversa, pero son compuestos formados básicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque pueden tener otros elementos, pero la característica que los define es el hecho de que son insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces a eso se debe, o no polares, da lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, vean esta figura. Híjole, los compuestos son como nada parecidos, ¿no? Y sin embargo, todos son líquidos. ¿Estamos? Entonces, lo que los unifica es esa insolubilidad en agua, pero solubilidad en solventes orgánicos. O sea que eso no me lo pueden dejar de mencionar si yo les pido la definición. ¿Estamos? Va. Ahora, por eso lo importante de precisar, y por eso, ay maestra, es que de verdad usted es bien pesada, como si no fuera suficiente con que carbohidrato es de carbono, hidrógeno y oxígeno, si así dice. Por ejemplo, ¿un lípido no es lo mismo? ¿A qué sí? Desde ese punto de vista. Por eso es que se modifican y se precisan las definiciones, ¿verdad? Y por eso en el otro hablamos de un ¿qué? De un polihidroxialdehído polihidroxicetona, ¿verdad? Y así sí, en el caso de los carbohidratos, así sí lo veo diferente de un lípido. Y aquellos, ajá, sí, ¿de qué hablan? Como quieran, ajá. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante la precisión en las definiciones, ¿sí? Con este ejemplo es que me quiero explicar cómo es, no es que la maestra no quiera ponerles bien su respuesta, es que no es la adecuada e implica otras cosas, ¿sale? Bueno, muy bien. Entonces, este grupo tan diverso de moléculas que son los lípidos, que tienen en común, dijimos, insolubles en agua, solubles en solventes orgánicos, ¿cómo qué? Como cloroformo, éter, acetona, etc. Otra cosa importante en cuanto a sus características fisicoquímicas, su densidad es muy baja. Ajá. Entonces, ¿esto qué significa? Que si yo hago una mezcla de lípido-agua, estos no van a ser miscibles entre sí, o sea, no se van a convertir en una sola cosa. Ajá. Se van a separar. Y como tienen menor densidad los lípidos, se va a formar una bicapa donde la bicapa superior es el lípido y la bicapa inferior es el que es más denso. El lípido es menos denso, presenta baja densidad. ¿Sale? Entonces, otra característica también es que tienen un tacto suave, le llamamos untuoso, o sea, lo podemos untar generalmente, aunque hay unos que son líquidos, que son los aceites o las ceras, ¿de acuerdo? Y pues, ¿por qué es importante todo esto de que sean tan diferentes a la vez y que esto sea lo común que tienen? Pues que esto le da una variedad de funciones muy importantes que vamos a ver. El hecho de que tengan una estructura tan diferente hace que puedan tener muy diversas funciones también. ¿Estamos? ¿Sí? Va. Ajá. Entonces, un tipo de lípido muy importante.
son los ácidos grasos. Ajá. Y en este sentido, el tema, digamos, no se me pierdan, son como las propiedades físico-químicas, ¿no?, de los lípidos. Entonces, ya dijimos, su baja densidad, que son untuosos, pero esto está relacionado con su estructura. Por ejemplo, los ácidos grasos se caracterizan por tener un bajo punto de fusión, pero a su vez, fíjense, en este caso, vean qué va pasando con el número de carbonos en los diferentes ácidos grasos. Va aumentando. ¿Y qué pasa con el punto de fusión? Igual. Entonces, obviamente si el punto de fusión es más bajo, entonces es más fácil o más difícil que se vuelva líquido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense cómo si aumenta el número de carbonos, aumenta el punto de fusión. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, otra cosa que altera esta propiedad física, que es el punto de fusión, es la presencia de dobles enlaces. ¿Ah? Fíjense, aquí tengo, por ejemplo, el palmítico, que no tiene dobles enlaces. Vean su punto de fusión. Ajá. El palmitoleico, que es su primo hermano, hasta en el nombre se nota, pero tiene un doble enlace. Fíjense, ¿qué pasó? Bajo. ¿Qué? Sí, disminuye. Pues bajó bueno. Sí. ¿Será? Fíjense, yo creo que podemos verlo aquí, porque fíjense, tenemos fíjense, aquí ya no va a influir el número de carbonos, porque todos son de 18. Ajá. ¿Pero qué tengo? Enlaces. Un doble enlace, dos dobles enlaces y tres dobles enlaces. ¿Y qué pasa? Disminuye. Baja. Entonces, el número de dobles enlaces hace que disminuye el punto de fusión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Clarísimo? Bueno. Que vean ojitos con careta de vida. Y eso se traduce, pues, en esto, en que algunos pueden ser untables, otros no, otros son totalmente líquidos. Ajá. Es decir, esto no es así como nada más platicarlo de una curiosidad, sino que tiene efectos y aplicaciones. Y también en el organismo, no solo en lo que comes, ¿no? No es lo mismo que ande circulando, que se deposite, etcétera, etcétera. ¿Sale? Muy bien. ¿Cómo vamos a clasificar a los lípidos, chicos? Bueno, en dos grupos principales. Los saponificables y los no saponificables. Dentro de los saponificables están las ceras, las grasas, o sea, los que son sólidos, que serían las grasas, las ceras, que serían los líquidos, y los fosfolípidos. Y los no saponificables, que son los terpenos y los esteroides. Ajá. Pero, ¿qué es eso de que sean saponificables o no saponificables? Bueno, además de esto, algunos pueden no ser nada más las cadenas hidrocarbonadas, sino que pueden tener otros elementos, nitrógeno, fósforo, azufre. Ajá. Vale. Pero, ¿qué es eso de que sean saponificables o no saponificables? ¿Qué saben de saponificación? Y es que esto lo conocen desde antes. Que se puede hacer jabón. Que se puede hacer jabón. ¿Ah? Entonces, los de los cuales podemos obtener jabón se llaman saponificables. Pero, ¿qué es lo que hace que podamos obtener el jabón? Los ácidos grasos. Pues la presencia de ácidos grasos. Lípidos que no tengan ácidos grasos, no podemos obtener jabón de ellos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Clarísimo? Vale. Ahora, dentro de los ácidos grasos que yo
tener como lípido saponificable, a su vez los puedo tener de distintos tipos, saturados y no saturados. ¿A qué me refiero con los saturados? Pues son aquellos cuya cadena hidrocarbonada está totalmente llenita, por eso le llamo saturados. ¿Qué significa? Que no tiene oportunidad de tener dobles enlaces, porque está toda llena de sustituyentes, sobre todo de hidrógenos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ojo, porque este tipo de ácidos grasos saturados se encuentran en este tipo de alimentos que no son muy sanos precisamente. Son muy ricos, pero no muy sanos. Ajá. Y ojo, porque hay fíjense, ¿se acuerdan los sellitos que nos pone la Secretaría de Salud actualmente? ¿Por qué no los pone? Cuando tiene muchas Calorías. por ejemplo, muchos carbohidratos y muchas que también, Calorías. muchas sales, ajá, sobre todo mucho sodio, mucho potasio, ¿y qué más? Grasas. Muchas, fuerte, Grasas. listas, ¿sale? Entonces, si hasta la Secretaría de Salud nos pone sellitos de eso, habrá que tener cuidado, ¿no será? Yo creo que sí, hay que ir pensando. ¿Bien? Entonces, aquí está el ejemplo para que ustedes no tengan duda acerca de qué caray es un ácido graso saturado. Observen, está todo llenito, no hay dobles enlaces. Ácido graso, ¿por qué? Aquí tengo mi grupo carboxilo, como el que vimos allá cuando vimos grupos funcionales, ¿se acuerdan? Bueno, es el mismo, solamente que tiene una cadena de hidrocarbono. Así de simple, es un ácido graso, no pasa más nada. ¿Estamos de acuerdo? Vale, muy bien. Pero en cambio, entonces, esa es la estructura básica, ¿sí? Del ácido graso. Tengo mi grupo carboxilo y luego puede ir creciendo mi cadena hidrocarbonada. Y ojo, porque por ejemplo, este se llama, ¿cuántos carbonos tiene? Exacto. Y entonces yo le puedo llamar por su número de carbonos o también tienen su nombre, es que no le quiero emplear la palabra vulgar o un nombre trivial, vamos a decir, yo creo que es mejor. Ajá. Por ejemplo, este se llama ácido, bueno, por el número de carbonos, ¿no? Yo puedo decir pues, de 4 carbonos, ¿no? Pero la gente le llama más comúnmente ácido butírico, por ejemplo. ¿Y este por qué? Porque está en la por ejemplo, al de 2 carbonos le llamamos ácido acético, por ejemplo. Ajá. Entonces, el conocer los nombres triviales de estos es importante porque son muy utilizados y porque nos recuerdan dónde los podemos encontrar. El más sencillo, el de un carbono, se llama ácido fólico y se llama así porque se encuentra en las orquinas. Entonces, esto de los nombres triviales también es importante que lo conozcamos. Pero vean, ¿no? Cómo es la estructura. Entonces, yo me tengo que fijar en cuántos carbonos tiene mi ácido graso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. ¿Y los insaturados? Esos presentan dobles enlaces. Y se encuentran en sobre todo vegetales, ¿no? Por ejemplo, los que hay en las nueces y en los frutos secos, o muy importante, en el aceite de oliva. ¿Por qué digo muy importante? Pues porque estos son incluso buenos para la salud cardiovascular. Entonces, si han escuchado, por ejemplo, que en Europa los que utilizan o acostumbran la dieta mediterránea, pues son más longevos y todo esto, ¿no? Pues es por el tipo de grasas que utilizan, porque ellos basan mucho su cocina en
pescado que le llaman azul y tal, que tiene muchos omega 3, omega 6. Entonces, ¿es importante comer grasa? Sí, nos hace falta, vamos a ver sus funciones. Pero ojo con la calidad de la grasa que comes. Hace mucha diferencia. Por eso hay que cocinar con el mejor aceite que podamos. Y vamos a explicarnos por qué. Fíjense. Así sería un ácido graso saturado, pero unos insaturados. Y fíjense cómo cambia, ¿no? ¿Cómo es el saturado? Pequeñito, derechito. Lineal. Ajá. El insaturado, ya le mete dobleces. Y si es poliinsaturado, ya hace formas muy locas. Ajá. Pero eso, ¿qué? Ajá. ¿A qué se refiere lo poliinsaturado? El que yo les mostré aquí, por ejemplo, déjame regresarme, ahí dónde está. Bueno, si no está aquí. Bueno, se refiere a ver, le pongo la tabla de los. ¿Dónde está? Aquí. Se refiere a esto. A que cuando yo digo monoinsaturado, a que tiene un solo doble enlace, pero no puede ser que sean dos o que sean tres dobles enlaces. Entonces a eso se llama. O sea, como cada enlace es una insaturación, cuando tiene más de una le llaman poliinsaturado. Entonces, con cada doble enlace, pues se va modificando la estructura. Ajá. Y eso, ¿qué, maestra? Me encanta hablar y hablar y hablar y eso, no sé si es importante porque lo digo para que lo asociemos con esto de que por qué son más perjudiciales desde el punto de vista cardiovascular las saturadas que los insaturados. Porque como estos son pequeños y son derechitos, entonces pueden pasar a través de las membranas y empezarse a depositar en relaciones y hacer placas que se llaman de ateroma. Y entonces estas placas pueden dificultar la circulación a través del vaso sanguíneo y entonces llegar a causarnos lo que es un infarto. Un infarto es cuando a una región del tejido no le llega sangre. Cuando no llega sangre, el tejido se muere. Y eso es un infarto. Entonces, en cambio, estas, como son más grandes y están torcidas, pues no entran tan fácil a los tejidos, no se depositan. ¿Sí me explico? Y entonces por eso estas son mejores para el corazón que aquellas con mucha facilidad se depositan y forman las placas de ateroma. ¿Sí me estoy explicando? Ateroma. ¿Ateroma? Gracias. De nada. ¿Sí? ¿Me expliqué, chicos? Sí. Vale. Muy bien. Entonces, algunas otras de esos ácidos grasos pues ya tienen cosas diferentes además de la cadena hidrocarbonada y del grupo carboxilo. Por ejemplo, si presentan fósforo, o sea, se combinan con el ácido fosfórico, pues les voy a llamar fosforo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y desde ese punto de vista los puedo ver a los saponificables como simples y complejos. ¿No? Entonces, ¿a qué le llamo simples? A los que no tienen más que carbono, hidrógeno y oxígeno. Los que no tienen nada extra, por decirlo así. Por eso le llamo simples. ¿Estamos? Muy bien. Y entonces, esos sobre todo los principales representantes son los acilgliceroles, que son, ahorita lo vamos a ver con las estructuras, pero son moléculas esterificadas de glicerol, partimos de glicerol, ¿de acuerdo? Y entonces cuando son sólidos, ¿se acuerdan que yo les decía? Se llaman grasas, pero cuando son líquidos les llamo ceras o aceites. Va. Y les llamo complejos, pues cuando están asociados a otros elementos, como nitrógeno, como fósforo, entre azufre, entre otros, ¿no? Y estos, ¿por qué es importante? Pues porque hay muchos de esos, ¿no?
sobre todo, forman parte de lípidos de membrana. Y eso sí es muy importante, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista podemos tener fosfolípidos, fosfoglicéridos, fosfosfingolípidos o hasta con carbohidratos y tener glucolípidos. Otros más complejos que se llaman cerebrósidos y gangliósidos que ahorita vamos a ver. Ajá. Entonces, lo complejo es porque están asociados con alguna otra cosa. ¿Estamos? ¿Sí? Vale. Y es todos, pero todos esos tienen ácidos grasos, todos los que hemos visto. Pero los que no tienen ácidos grasos son los que les llamamos no saponificables o insaponificables. Ajá. ¿Y esos quiénes son? Los terpenos, los esteroides y los eicosanoides. ¿Y estos qué? Bueno, para empezar, los terpenos se llaman así porque presentan en su estructura una unidad básica que se llama unidad isoprénica, que es acá. ¿Por qué la vamos a distinguir sobre todo? Por los dobles enlaces alternados. Ajá. Y entonces empieza con CH3, se insatura un CH2, satura e insatura. Ajá. Entonces esto le llamo unidad isoprénica. Y entonces en los terpenos vamos a ver que se reúne esta unidad isoprénica. Vale. Entonces, dentro de los lípidos de los cuales nosotros no podemos saponificar, de los no saponificables, están los esteroides, ¿no? Entonces, se llaman así porque derivan del estirano. Gracias. Ajá. Y entonces yo sé, ustedes inmediatamente oyen esteroides y piensan en algo como eso, ¿no? Del gimnasio sospechoso del que todo el mundo sale en 3 días así con esa masa muscular, ¿no? Y además van como media hora, ni siquiera van a entrenar decentemente, ¿no? Y dices, caray, ¿y esto como de dónde o qué? Bueno, sí, existen esa clase de esteroides, pero no son sinónimo de cosas malas porque nuestro organismo también tiene sus propios esteroides naturales. Ajá. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a las vitaminas liposolubles, ¿no? Como la D, la E, al colesterol, que ahorita vamos a hablar mucho de él. Ajá. Las hormonas sexuales son de naturaleza esteroide. Entonces, no pensemos necesariamente en cosas no naturales o malignas, ¿no? Para nosotros hay esteroides que son naturales y me refiero a que los producimos, ¿no? Sí, no porque se encuentren en la naturaleza, porque luego la gente confunde. Es que es natural, bueno, sí, en la naturaleza da muchas cosas, da venenos, por ejemplo, y a poco porque es de la naturaleza no te hace daño el veneno, ¿verdad? Entonces, hay que, sí, es que luego la gente confunde mucho las cosas, ¿ok? Entonces, o más bien, no se dejen confundir por luego la publicidad, porque es lo que quieren. Entonces, fíjense, ejemplos de esteroides, por ejemplo, la testosterona, la progesterona, ¿son importantes para nosotros? Sí, claro, por supuesto, ¿no? Entonces, vean cómo su estructura es bastante similar, porque son compuestos esteroides, ¿sale? Vale. Otros se llaman eicosanoides. Estos derivan de ácidos grasos esenciales, sobre todo tipo omega 3 y omega 6. Ahorita vamos a ver qué es eso, ¿sale? Entonces, haciendo pues una clasificación amplia de los lípidos, ¿qué tenemos? Pues los más sencillos serían los ácidos grasos, ¿no? Luego, los que se derivan del glicerol. Entonces, este glicerol se va a esterificar, como quien dice, con los ácidos grasos de arriba. Y entonces puedo tener que se esterifiquen en un carbono que se llaman monoacilgliceroles, en 2 carbonos que se llaman diacilgliceroles, o en 3 carbonos que se llaman triacilgliceroles. Otros que son así como estos, pero ya se combinan con compuestos fosforilados. Van a ser la fosfatidilcolina, que tiene que también se le conoce como lecitina, la etanolamina,
la serina y el inosina. ¿Sale? Ahora, los que no se derivan del glicerol, pero del esfingol, también los puedo tener no fosforilados, sino fosforilados. No fosforilados cerebrósidos, gangliósidos, sulfátidos y fosforilados la esfingomielina. Y eso va a ser que es muy importante para la transmisión nerviosa, imagínense, la mielina. Ajá. Los que son de naturaleza esteroidea, por ejemplo, tenemos el colesterol como tal y derivados del colesterol. Hace rato hablamos de las hormonas sexuales, pero por ejemplo, para digerir las grasas necesitamos sales biliares. Esas también son de naturaleza esteroidea. ¿Estamos de acuerdo? Deriva de hecho del colesterol tal cual está ahí. Los lípidos terpenoides, los prostanoides, ¿por qué son importantes? Porque de ahí se derivan las prostaglandinas, prostaciclinas, que nos ayudan sobre todo a tener varios efectos muy rápidos que hacen las prostaglandinas y sobre todo antiinflamatorios. Entonces, por eso son bien importantes. Y bueno, las lipoproteínas, que vamos a hablar al final de ellas de forma muy importante. ¿Sale? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Clarísimo? Va. Entonces, vamos a ir viendo. Ajá. Porque ya dijimos que sea purificables y que se hace en jabón y que no se hace en jabón. Bueno, ¿en qué consiste la reacción de esa purificación? En que a tu ácido graso, ajá, lo pones en presencia de una base fuerte. Y entonces, ¿qué pasa? Pues el ácido, como buen ácido, suelta su protón, ¿verdad? Y entonces se forma la sal correspondiente. Por ejemplo, si la pones con hidróxido de sodio, se va a formar una sal sólida. Entonces, esta sal es lo que sería el jabón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, obvio, si no tengo uno de estos, ¿cómo se va a formar jabón? No se puede. ¿Están de acuerdo? Entonces, por eso, para que sea saponificable, tiene que tener ácidos grasos. Si no, no puede formarse la sal correspondiente, que sería el jabón. ¿Sale? ¿Clarísimo? ¿Entendido? Va. Mano. Es cualquier base que reaccione con el ácido graso. Es que en general, pues la base que va a hacer recibirlo. Lo que pasa es que se forma mayor cantidad de sal y más eficiente si tú pones una base fuerte como el hidróxido de sodio. Pero claro, por eso hay calidad también de jabones, ¿no? Por eso algunos dicen, uy, como que me limpió, pero me dejó la piel horrible. Pues depende del tipo de lípido y del tipo de base, justamente, ¿no? Bueno, entonces, decíamos, tiene que tener sus ácidos grasos, ¿de acuerdo? Entonces, esta es otra forma para que se comprenda lo que está pasando. Este es mi carboxilo, ¿no? Y mi cadenita hidrocarbonato. ¿Qué pasa cuando se saponifica? Pues ya no tengo COH, ya tengo la sal correspondiente. ¿Estamos de acuerdo? Este soltó su protón y se coló el ion positivo de la base. ¿Sí? ¿Se ha comprendido lo que pasa? ¿Sí? Lo pones en presencia de tu base, suelta el protón y entonces al recibir el protón, ¿qué pasa? Pues se forma agua y el sodio se va para acá, por explicarlo de una manera más simple. ¿Sí? ¿Quedó entendido? Eso es la saponificación. Vale. Ahora, propiedades químicas, es decir, ¿qué reacciones pueden tener los lípidos? Bueno, una de las principales es la reacción de esterificación. ¿Y cómo se ponen locos los lípidos o qué? ¿Estéricos? No. Esterificación significa que se van a formar ésteres. ¿Cómo eran los ésteres cuando vimos los grupos funcionales? Porque un éter era
R, oxígeno y R. Pero un éster R, era un carbonilo, ¿verdad? C doble ligadura O y luego otra oxígeno. R. ¿Están de acuerdo? ¿Sí lo identifican? Bueno, entonces, fíjense, yo pongo mi ácido graso. Ajá, aquí está. En presencia de un alcohol. Ajá. Entonces, aquí está mi OH, un carbono y luego el radical que tiene el alcohol. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa con esta reacción? Pues este va a soltar el protón y entonces aquí va a entrar el radical que tenga el alcohol. Fíjense, R1 es este que ya tenía el ácido graso, CO, y luego se nos pegó ¿quién? El alcohol con todo y su radical. Ajá. Entonces, cuando yo vea que ya no tiene el ácido graso, su protón, y que en lugar de eso tiene una cadena hidrocarbonada, ya ocurrió la esterificación. ¿Por qué se llama esterificación? Pues porque ¿qué se formó? Yo pasé de un ácido a un éster. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esa es la reacción de esterificación, muy importante. Entonces, fíjense, tengo yo aquí mis ácidos grasos, están así sueltitos. Y yo tengo, por ejemplo, a mi glicerina, a mi polialcohol. Ajá. Y entonces, ella se puede esterificar con este ácido graso, ajá, en uno de sus OHs o en dos o en tres. Y entonces yo puedo tener un monoacilglicérido, un diacilglicérido o un triacilglicérido, dependiendo de cuántos OHs de mi polialcohol se esterifiquen. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y por eso ahorita se usa este nombre, porque antes la gente decía triglicéridos. Bueno, no es muy correcto, porque en este caso, en lugar estarías hablando de 3 moléculas de glicerol, ¿no? Y no es el caso. Son 3 moléculas de ácidos grasos, por eso el nombre más correcto es triacilgliceroles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero se dan cuenta por qué son tri, porque son los 3 alcoholes que están esterificados por los ácidos grasos. ¿Estamos? ¿Sí? Vale. Esta ya la tienen en su Teams también, ¿eh? No se preocupen. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, los ácidos grasos pueden tener su número de carbonos ser par o impar, ¿de acuerdo? Entonces, es así muy sencillo. Mi grupo carboxilo y mi cadena hidrocarbonada. Ajá. Por ejemplo, el ácido palmítico, fíjense, ¿cuántos carbonos tiene? 16. Ajá. Y se llama así porque se encontró en las palmas, por ejemplo. Ajá. Entonces, a ti te pueden decir, tenme un ácido graso de, por ejemplo, tridecanoide, en fin, podría ser el nombre más complejo, no les quiero matar, pero es más fácil que te pidan y que la gente conozca el ácido palmítico, por ejemplo, ¿no? Va. Entonces, para formarlos o nombrarlos, más bien dicho, debo fijarme en el número de carbonos que tiene la cadena, en el tipo de cadena y, si se requiere, nutricionalmente. Estos criterios me van a ayudar a clasificarlos, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo al número de carbonos, bueno, si son pares o impares, por ejemplo, de impar, el de un carbono se llama fórmico,
El de 3 se llama propiónico, el de 5 valérico. Y si son pares, por ejemplo el de 12 es láurico, y así lo seguimos, mirístico, palmítico, esteárico, araquidónico, etc. ¿De acuerdo? Entonces, según el número de carbonos, si son pares o impares, tienen sus propios nombres. El tipo de cadena, pues ya dijimos, si son saturados o insaturados. Esto es, si presenta o no en su cadena dobles enlaces. Y aquí está el ejemplo de lo que me preguntaba su compañero. ¿Cómo que poliinsaturados? Pues bien, por ejemplo, acá no tenemos, está totalmente saturado. Y acá tenemos el palmitoleico, ¿no? Que este sí tiene doble enlace. Y fíjense cómo la molécula era derechita cuando no tenía doble enlace. Y vean cómo la presencia de este doble enlace hace que cambie su forma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se ve con claridad? Va. ¿Cómo le hacemos para nombrar a los ácidos grasos? Saber qué tipo es. Bueno, pues es de esta manera. Me tienen que decir el número de carbonos y luego con 2 puntitos un número que me va a indicar el número de insaturaciones. Por ejemplo, en la parte superior de la tabla, ese 0 me indica que no hay dobles enlaces. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es el de 10 carbonos que se llama cáprico, láurico, mirístico, palmítico, todos estos que vimos. ¿Sale? Pero si son insaturados, me dicen el número de carbonos y luego me tienen que decir, después del puntito, de los 2 puntitos, el número me va a indicar cuántos dobles enlaces va a haber. Y si hay dobles enlaces, necesito otro número que me va a indicar en qué posición está el doble enlace. ¿Estamos? Por ejemplo, aquí quiere decir, fíjense, dice C16 y luego 1, 9, ¿no? Entonces, fíjense, está mi carbonilo, 7 carbonos, y luego mi doble enlace, y entonces 9, y ya se completa. ¿Estamos de acuerdo? Si yo lo desarrollara. Y el que tiene eso se llama palmitoleico, por ejemplo. O el que tiene nada más, fíjense, aquí qué diferencia hay. Solamente el número de carbonos. También está en el mismo carbono número 9, igual la insaturación, ¿no? Pero solamente que tiene más carbonos. ¿Estamos? Entonces, eso nos indica el tipo de ácido del que estoy tratando, en el caso de ácidos grasos, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, eso de oleico, que 9, que no sé qué, bueno, cuenten, ¿no? Aquí está, me dice, es un ácido de 18 carbonos con un doble enlace en la posición 9. El linoleico, ¿qué tiene? Es de 18 carbonos, fíjense, 18 carbonos igual. Pero este tiene dos dobles enlaces, igual que el oleico, en la posición 9. Pero tiene otro en la posición número 12. Y entonces fíjense, aquí está C18-2. Por ejemplo, en el 9 y en el 12. Entonces, eso nos van a aquí indicar los números. Este, número de carbonos. Este, número de dobles enlaces. Y este, posición de los dobles enlaces. A veces le ponen esta delta para indicarlos, pero puede que nada más le pongan los 2 puntitos como el otro y le pongan 9 en la diapositiva anterior. ¿Sale? Entonces aquí está 18 con 1 y 18 con 2. ¿Sí? Para que se entienda la nomenclatura. ¿Va? Muy bien. Ahora, si hablamos del requerimiento nutricional, entonces, a ver, para que no se me pierdan, acuérdense que estamos hablando de cómo se pueden clasificar, ¿no? Dijimos por el número de átomos de carbono, luego que podían ser pares o impares, ¿no? Y luego por el
tipo de cadenas que pueden ser saturados o insaturados. Y ya hablamos de eso, ¿no? Ahora, por el requerimiento nutricional sería nuestro tercer criterio, ¿sale? Y entonces, pues ahí también se pueden dividir en esenciales, no esenciales y semiesenciales. Igual que vimos en aminoácidos, si el organismo no lo puede sintetizar, se llama esencial. ¿No? Y ahí lo dice, tiene que venir por lo tanto de la dieta. No lo puede sintetizar el organismo. No esencial, pues el organismo lo puede hacer, no tiene problema, le das con qué y él lo hace. Y semiesenciales, son semiesenciales porque sí los podemos sintetizar, pero siempre y cuando tengamos los esenciales. Sin esa pieza de construcción no podemos, por eso se llaman semiesenciales. Por ejemplo, el linoleico y el alfa-linoleico son ácidos grasos esenciales. Luego entonces, por más fitness que seamos, no es conveniente tener una dieta totalmente exenta de grasas. ¿Qué más? ¿Puede recetar para verla? Sí. ¿Cuánto falta? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Mira ese pendejo. Los dos. A ver, chicas, ¿tienen alguna duda? Es que le estaba preguntando algo Por- de lo del requerimiento nutricional. Ajá. ¿No? Entonces, vamos para acá. Son estos. Ajá. De nada. Entonces, ¿dudas? ¿No? ¿Continuamos? Va. Y luego eso de los omega, porque también los hemos oído, ¿no? Y también la publicidad. Ah, no, este aceite es una maravilla, tiene omega 3 y omega 6, y para arriba y para abajo. Y bueno, ¿qué es eso? Bueno, se llaman omega. A ver, ¿sí sabemos qué son estas letras griegas, el alfa y el omega, cuando la gente dice eso? ¿Qué significa? Ah, ¿Qué? entonces, a ver, ¿qué significa eso? Cuando alguien, por ejemplo, en cuestiones religiosas o esotéricas, es que el alfa y el omega y no sé qué. El principio y el fin, alfa es donde empiezas y omega es donde terminas. ¿Por qué? Simplemente es la primera y la última letra del alfabeto griego, así de sencillo. Como uno dijera, pues no, me lo sé de la A a la Z, pues del principio al fin, ¿no? Así es el alfa y el omega. Bueno, entonces se llaman omegas porque en lugar de contar los carbonos a partir del carboxilo, como hemos hecho antes, si se fijaron, ¿no? Como empezábamos así, pues ahora vamos a empezar a contar al revés, del lado del lado contrario. Y entonces, por eso se llaman omega 3 y omega 6, porque empezando a contar del lado contrario, en el carbono 3 o en el carbono 2, 3, 4, 5, 6, presenta dobles enlaces. ¿De acuerdo? Y entonces, los ácidos grasos omega 3 u omega 6 se han encontrado que tienen una acción cardioprotectora, son buenos para nuestro corazón. ¿Sale? Por eso hay que buscar grasas que contengan o alimentos que contengan este tipo de grasas. Y los hay en la naturaleza. Los que le llaman los pescados azules en la dieta mediterránea, esos son ricos. Omega solamente está en el 3 o 6. ¿Cómo? ¿Será un ácido graso omega cuando no está en el 3 o 6? Mira, no es que no se den, sino que son los que se sabe que tienen efecto cardioprotector, por eso enfatizamos en ellos. Hay otros, sí, claro. Entonces, cuando hablo de ese tipo de ácidos grasos insaturados, hablamos, por ejemplo, del oleico, del linoleico, del linolénico, del araquidónico, de que es muy importante porque del araquidónico se derivan las prostaglandinas, que les decía que tienen varios efectos en nuestro organismo, sobre todo antiinflamatorios. Entonces, y vean cómo con los dobles enlaces se van complicando las moléculas, ¿no? Vean el araquidónico, la forma que tiene, porque tiene más dobles enlaces. Ajá.
Y entonces vean cómo cambia la estructura, ¿no? Cuando tienes un omega 3 y un omega 6, ya la cadena no es lineal. Sí, y eso parece que tiene efecto cambio de Entonces, vamos a hablar pues de los lípidos que se derivan del glicerol. Y vamos a hablar de los simples, en el sentido de que no van a tener otra cosa. ¿Sí? Entonces, este es mi glicerol. ¿Cómo lo voy a conocer? Pues es un alcohol con 3 OH. No puede haber otro más simple. ¿De acuerdo? Entonces, este glicerol, con la reacción que vimos, nosotros lo podemos esterificar con un ácido graso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, este OH de mi alcohol glicerol puede ser sustituido por una cadena hidrocarbonada proveniente de un ácido graso. Y así tengo un monoacilglicerol. Pero puedo tener un diacilglicerol. Esa esterificación puede ocurrir en 2 OHs o bien un triacilglicerol. ¿Estamos de acuerdo? Pero vean que todos se derivan del mismo, por eso está marcado en rojo el glicerol. Es el mismo alcohol, pero esterificado 1, 2 o 3 ocasiones. De ahí su nombre. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y estos son importantes y claro, los triacilglicéridos tienen bastantes funciones, sobre todo pues, proporcionando energía. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, los que se derivan del glicerol, pero tienen grupos fosfato, pues ¿cómo se llaman? Fosfoglicerol. Entonces, fíjate, es lo mismo. Tú tienes tus glicerol, puede estar esterificado, pero tiene un ácido fosfórico ahí metido. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Aquí está en amarillo. ¿Sí? ¿Clarísimo? Entonces, ¿y dónde encuentro todo eso? Pues en los alimentos. Así de sencillo. Entonces, los triacilglicéridos o los fosfoglicéridos pueden tener origen exógeno o endógeno, sobre todo de nuestros alimentos. ¿Sale? Y dentro de los fosforilados, pues no nos podemos quedar nada más con el fosfoglicerol, sino que, ¿se acuerdan que aquí tenía el otro? Un OH. Bueno, en lugar de H le vamos a poner una espantosa X, diría Chabelo. Y le ponemos una espantosa X, porque la X puede representar muchas cosas, o cosas diferentes. Entonces, en lugar de tener un OH, puede que la X sea un grupo que se conoce como colina. Y entonces se llama fosfatidilcolina. Fíjense nada más. Qué complicado va. ¿Cómo es el grupo colina? Así. Es el que está marcado aquí en rosa. No sé, cada quien le vemos de la forma que queremos. Yo le veo como forma de un ramo de flores, porque tengo mi cadena de SH, me imagino como donde tomas las flores, y luego el del nitrógeno van a salir las florecitas, ¿no? Como que de ahí sale el tallo de puro CH3. Pero bueno, esa es una cosa que a mí se me ocurre. Pero como eso, ustedes vean, le forman las moléculas para cómo se acuerden, ¿sale? Y las vean. Pero yo la colina sí la veo. Pero bueno, este es el grupo colina. Entonces, ¿cómo se llama? Ácido, por el que deriva del ácido fosfórico, del fosfatídico, entonces se llama fosfatidilcolina. ¿Estamos? Va. Y a veces, en lugar de colina, la espantosa X es un alcohol. Que tiene ¿cuántos carbonos? 2. Y cuando tiene 2 carbonos, pues, ¿cómo se llama la cadena? Etano. Etano. Y si fuera un alcohol, etanol. Pero como tiene un grupo amino, se llama etanol amina. Y así se llama, fosfatidil etanol amina. Entonces, ven como los nombres no los deben asustar, sino más bien entender por qué se llaman así.
Y es bien sencillo. Y a veces la espantosa X es otro grupo que se llama serina. Ajá. ¿Cómo es la serina? Así como la tienen ahí. Entonces, se parece un poco a la etanolamina. Lo que pasa es que el grupo amino va a estar no en el tercer carbono, sino en el segundo. Ajá. Y entonces en lugar de tener 2, va a tener 3 carbonos. Ajá. Así es, doña Serina. Y a veces, en lugar de todo esto, tiene un azúcar. Ese azúcar, si me hicieron la tarea de carbohidratos, en su momento se llamaba inositol. Entonces, se llama fosfatidil inositol. Vale. Bueno, todos los anteriores se derivaban del glicerol. ¿Se acuerdan? Sus 3 carboncitos y ya, bien fácil. Bueno, resulta que no es el único. Otros se derivan de esta molécula que tengo aquí a mi izquierda, que se llama esfingol. Entonces, fíjense bien, porque esta sí es más complicada. Me refiero a cuántos carbonos. Fíjense, 1, 2, 3. Para empezar, en el segundo carbono tiene un grupo amino. Ajá. O sea, es un alcohol, pero en el segundo, a diferencia del glicerol, acá en lugar de OH tiene un grupo amino. Y luego, fíjense, se alarga la cadena hidrocarbonada. Luego entre el 4 y el 5 hay un Doble enlace. Ajá. Y luego aquí hay 12 carbonos más. Ajá. Y aquí uno más. O sea, la cadena es mucho más larga. De 18 carbonos, presenta 2 OHs y presenta un grupo amino. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Y también don esfingol puede modificarse. Por ejemplo, cuando en el grupo amino tiene un ácido graso, se esterifica igual. Entonces tengo una, como se esterifica aquí, se llama ceramida, porque se esterifica en el grupo amino. A veces, don esfingol, en lugar de esterificarse solo en la amina, también se esterifica pero con un carbohidrato en el OH del primer carbono. Y entonces puede ser diversos, o sea, pero es un monosacárido, es la constante. Y entonces eso se llama cerebrosis. ¿Por qué? Pues porque este tipo de lípidos obviamente están en el cerebro. ¿Sale? Y a veces, don esfingol no nada más tiene ahí un carbohidrato, o sea, un monosacárido, sino que tiene un polisacárido, más una molécula que se llama ácido neuramínico, es esa NeuAC. Y entonces, eso se llama gangliosio. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense la relación. Me voy a regresar para que veamos que es más bien sencillo. Se esterifica primero en el amino y se llama ceramida. Luego, si tiene en el carbono 2, porque es donde tiene el grupo amino. Y luego, si en el carbono 1, además de la esterificación de la amina, tiene un monosacárido, se llama cerebrósido. Pero luego, si en lugar de ser un monosacárido en el carbono 1, es un polisacárido y tiene ácido neuramínico, se llama gangliosio. ¿Sí? Entonces, para que vean las diferencias y que no es así tan dramático como suena. ¿Sale? A veces, don esfingol, en lugar de tener en el grupo, en el primer carbono, resulta que tiene un fosfato. Ajá. Así como vimos en el glicerol. Pero además del grupo fosfato, ¿se acuerdan del ramito de flores del grupo colina que les decía? Bueno, está también así. Y entonces, a eso es bien importante porque se llama esfingomielina. Y esfingomielina ayuda a la construcción del impulso nervioso, actúa como un aislante para que se conduzca con mucha mayor rapidez el impulso nervioso. Entonces, doña esfingomielina es bien importante. Entonces, esfingomielina, ¿por qué? Pues se deriva del esfingol, como hemos visto, pero tiene un grupo fosfato y un grupo colina. ¿Sale? En el carbono 1.
fosfoglicéridos, como los esfingolípidos fosforilados, pues como tienen todos grupos fosfatos, se llaman fosfolípidos, obviamente, ¿no? Es decir, no importa aquí que sean del esfingol o del glicerol, sino simplemente que tienen fosfatos, por eso se llaman fosfolípidos. Ajá. Y entonces, fíjense que van a convertirse en moléculas anfipáticas. ¿Por qué? Pues porque como tienen fosfato y grupos amino, por ejemplo en el caso de la colina, ajá, entonces van a presentar carga, ¿sale? Pero esta parte, la parte hidrocarbonada, ¿de dónde va a sacar carga? No. Entonces por eso se llama molécula anfipática, porque tiene una región polar, la cabecita, y la colita de la cadena hidrocarbonada va a ser no polar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me expliqué? Vale. Hablemos de los de naturaleza esteroidea ahora. Bueno, todos ellos derivan de esta molécula, el esterano, ¿se acuerdan que yo les decía al principio de la clase? O se conoce también como ciclopentano peridrofenantreno. Y es esa cosa que está ahí. No es nada, yo sé que impacta, pero es menos agresiva de lo que creen. Ajá. Entonces quedémonos con esta estructura básica, ¿no? ¿Cómo la atacamos? ¿Cómo la abordamos? Bueno, pues vamos a dividirla, ¿no? Le pongo nombre a las casitas que vimos acá abajo, pues le pongo nombre y entonces van a ser A, B, C y D, ¿no? Y luego me fijo cómo las voy a ir numerando para que sepa yo de qué carbono estoy hablando en su caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es el carbono 3 y así me voy, ¿no? 3, 4, 5, 6, sabemos que este es el 17 donde está la antenita de la casita D y así me sigo, ¿no? Y este es el 27 y este es el 26. Ok. Entonces, este OH de aquí es bien importante porque cuando este no está, pues no es de naturaleza polar, pero cuando está, esto le da polaridad a la molécula. ¿Estamos de acuerdo? Este OH de la posición 3 es el que marca toda la diferencia. ¿Ah? Entonces, híjole, ¿por qué es importante los lípidos de naturaleza esteroidea? Pues porque se derivan de ahí muchas cosas, como la progesterona, como la vitamina D, como el 17-beta-estradiol, como la testosterona, como el cortisol. ¿Todo eso es importante en nuestro organismo? Pues claro que sí. Ajá. Y al final, todos se derivan, como quien dice, del colesterol, que es nuestra molécula que vimos acá atrás. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué quiero insistir en esto? Pues porque entonces no hay que satanizar al pobrecito del colesterol. Como cualquier cosa, en exceso es malo, cierto. Pero de eso a que no es importante, claro que sí. De ahí se construyen todas estas moléculas. Sin contar con las sales biliares, por ejemplo, para que podamos digerir líquidos. Sin contar con que no colesterol. Bueno, déjenme hablarles de otros derivados todavía del colesterol. Les decía, las sales biliares, la vitamina D, las hormonas, ajá. Sin contar con algo que no está aquí, pero es muy importante que sepan. Don colesterol se encarga de darle la fluidez apropiada a la membrana. ¿A qué me estoy refiriendo? A que la membrana no puede ser ni laxa, toda aguada, para que pase cualquier cosa, ni demasiado rígida para que nada pase. Tiene que tener una fluidez adecuada. Y de eso se encarga don colesterol, en la cantidad adecuada. ¿Sale? Entonces,
¿Es malo? No, siempre y cuando no lo tengamos en exceso. Porque en exceso entonces sí, empieza a depositarse en lo que les platicaba antes, que eran las placas de ateroma, y entonces sí causa problemas en el corazón. Bueno, ni siquiera solo en el corazón, en todos los tejidos donde se pueda ir depositando. A lo que me refiero es que un infarto no nada más nos da en el corazón. Por ejemplo, cuando la gente antes decía, es que le dio un embolia, bueno, hoy en día le decimos ictus. Y es igual que en el corazón un infarto. Lo que pasa es que en lugar de ser en el corazón, ¿fue en dónde? En el cerebro. Bueno, hasta en el músculo. ¿Se acuerdan la serie esta de Doctor House? ¿Por qué no caminaba Doctor House? Porque le dio un infarto en el músculo. Con esto, entonces, a eso lo que quiero referir es que el infarto no es exclusivo del corazón y que es el no recibir el oxígeno mata a cualquier tipo de tejido. Bueno, oigan, y yo tengo una pregunta muy importante. A ver, quedamos que los lípidos son insolubles en agua, ¿cierto? Pero entonces, nuestro plasma es esencialmente un medio acuoso, ¿sí o no? Sí, nuestra sangre esencialmente es un medio acuoso. Claro, tiene células y otras cosas, pero esencialmente es un medio acuoso. Y entonces, ¿cómo le hacen los lípidos para viajar a través de la sangre, que es un medio acuoso, si no son solubles en él? ¿Tú crees? Pues el oxígeno, ¿qué les haría? Los oxidaría lo más, pero eso los hace más solubles. ¿No? Entonces, ¿cómo es que los lípidos viajan a través de nuestra sangre y que es un medio acuoso? ¿Cómo le harán? ¿Tendrán alguna membrana protectora? Pues no exactamente, pero algo así. ¿Y los demás qué opinan? ¿Era por medio de los glóbulos? Algo así, ¿no? ¿De los glóbulos? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? No me acuerdo, pero algo así. Se suben al glóbulo. ¿Cómo? Se suben al glóbulo y Ajá, se suben a un glóbulo rojo, a un eritrocito y ahí les da raíz. ¿Cómo? No, pero... No. Lo que hacen es no estar solos, sino que se asocian con una proteína, bueno, con una o varias más bien proteínas. Y entonces eso se llama lipoproteínas. Ajá, y así viajan. Son partículas formadas por un núcleo. En el centro pues están los ácidos grasos, ya sea esterificados o no, ajá, y entonces se rodean por una capa de fosfolípidos y hay también colesterol, ¿de acuerdo? Entonces, el núcleo de lípidos que sea no polar va a quedar en el centro, por eso les hablé hace rato de lo polar y no polar, y lo polar va a quedar hacia afuera y va a reaccionar con la parte polar de la proteína, y así van a viajar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Entonces, estas lipoproteínas tienen la función de transportar a los lípidos en nuestra sangre. ¿Sí? A ver, tenemos distintos tipos de lipoproteínas y estas se conocen de acuerdo a su densidad, básicamente. Las más grandotas y más ligeras se llaman kilomicrones. Son básicamente puro lípido, ajá, y una pequeña capa de proteínas. Fíjense. Y lo que principalmente transportan son triacilglicéridos. Ajá. Llegan a tener hasta el 90 y tantos %. ¿Sale? Luego, el resto son conocidas básicamente por sus siglas en inglés. Las siguientes se conocen como VLDL, que significa Very Low Density Lipid. Las de muy baja densidad, ¿sí? Very Low Density. Luego están las de Intermediate Density, y luego es las de Low Density, y luego las de High Density. Ajá. Entonces van cambiando de acuerdo a su densidad. Y la densidad es reflejo de
el tipo de lípido que transportan y de la cantidad o proporción lípido-proteína. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las que más lípido tienen son los kilomicrones, por eso son más ligeros. Y luego tenemos a las demás, que van cambiando de densidad. Bien. Entonces, fíjense, se originan en distintos sitios. Por ejemplo, los kilomicrones son los primeros que se producen cuando ingerimos lípido en el intestino. Ajá. Ahí se generan los kilomicrones. Luego van al hígado y entonces se forman las very low, por ejemplo. Y entonces vean, está marcado en rojo el principal tipo de lípido que transporta. Por ejemplo, los kilomicrones y los VLDL transportan principalmente triglicéridos. Y vean la bajísima proporción de proteína. Fíjense. Las intermedias básicamente que transportan fosfolípidos. Pero aguas con estas. Con las LDL. Porque ¿qué transportan? Colesterol esterificado. Entonces, aguas. Porque quiere decir, cuando la gente tiene elevados los niveles de las proteínas o las lipoproteínas LDL, pues quiere decir que tiene un riesgo bastante alto de formar ateromas. Y así le decimos en la jerga clínica, riesgo aterogénico. Están depositando colesterol en sus tejidos. ¿Sí? Entre sus membranas, ahí están depositando mucho colesterol. Y en cambio, pero fíjense, estas, las HDL, también transportan muchos fosfolípidos, pero colesterol también. Pero sobre todo estas, ¿dónde están? Las HDL estas son importantísimas porque hacen el sistema inverso, transportan colesterol, pero de los tejidos al hígado. Entonces son como nuestro sistema de limpieza. ¿Sale? Entonces por esto a las LDL la gente le llama colesterol malo y a las HDL colesterol bueno, porque quiere decir que lo está quitando de ahí. Ajá. No es que sea distinto el colesterol y que uno sea de buen carácter y otro malo y así, no es lo que significa, pero sí en cuanto al riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, para cuando les manden a hacer o a sus papás así ese tipo de análisis, bueno, por eso se hace. Si tienes altos los lípidos, para saber qué tipo de lípidos y qué lipoproteína está en particular alterada, porque si es la LDL, pues hay que poner mucha atención. ¿Sale? ¿Sí? ¿Entendidísimo? Va. Fíjense. Entonces, a esto se refiere, ¿no? Algo así, aunque no es precisamente eso, ¿no? Pero vean la densidad del tamañote, ¿no? Que tienen los kilomicrones comparado con las very low, con las B. Simplemente por tamaño, claro que es más fácil que estas se depositen, ¿no? Entonces, entre que se depositan por el tamaño y que contienen mucho colesterol, pues por eso estas son de mucho cuidado. ¿Estamos de acuerdo? Estas no es que sean buenas, porque nada en exceso en el cuerpo es bueno, en realidad. Entonces, ¿tener muchos triglicéridos es bueno? No, evidentemente no. Pero cuando menos, no tiene riesgo de formar ateromas por el tipo de lípido que es. ¿De acuerdo? Y por el tamañote. Pero cuidado con esto. Pero esta es la que retira el colesterol y por eso le llaman, bueno, es que no es exactamente así, ¿verdad? Pero para que se den una idea de lo que me estoy refiriendo. ¿Sale? ¿Quedó claro? Genial. Ahora, ¿qué reacciones pueden tener los lípidos? Pues varias. Para empezar, no son eternos, ¿no? Y entonces, como les dice sus papás, sus abuelitos, me refiero a que ya luego no son palabras que ustedes conozcan o manejen.
dicen, ay, esta mantequilla ya está rancia. Y ustedes acá, y sí, ya está descompuesta, pasó por un proceso que se llama rancidez. Ya sea por oxidación o porque hubo enzimas hidrolíticas que ya modificaron esta estructura del líquido y por lo tanto su sal. Entonces, a eso se le llama rancidez. Entonces, y también los lípidos pueden modificarse, ¿no? Se pueden hidrogenar, pueden esterificarse entre ellos y así forman distintos sistemas grasos, ¿no? Por ejemplo, los aceites pueden oxidarse por eso tampoco los puedes guardar eternamente y por lo tanto poder comprarlos en la medida adecuada para que no se envejezcan, ¿no? Y se nota, chicos, por ejemplo, los domingos que dicen, es que hoy me voy a dar chance y entonces hoy sí me voy a tomar unos deliciosos taquitos de chicharrón con mucho aguacate y muchos pico de gallo. Algo rico. Y van a comprar el chicharrón. Y está muy bien, pero ¿se han fijado en el aceite de donde saca el chicharrón el señor carnicero? ¿Cómo está? Pues parece aceite de motor. Entonces, no es tanto que de por sí pues ya es... bueno, algo que no hemos comentado y que necesito que quede claro. El colesterol es únicamente de origen animal, no está en los vegetales, ¿vale? Porque luego se los venden, ay mira, sí, aceite de canola, claro, libre de colesterol, y te lo doy carísimo porque está libre de colesterol. ¿Y qué tuvo que hacer el móndrigo pérfido? Pues nada, porque es un vegetal y no está ahí, y a ti te lo venden bien caro. Entonces, no, abusados. Hay un equivalente que se llama ergosterol en los vegetales, pero el colesterol solamente. ¿Vale? Bueno, entonces decía yo, aparte del colesterol que ya de por sí va a traer en la piel del cerdo a la hora que se hace el chicharrón, y luego lo que es en un aceite todo, y además ustedes creen que el señor negociante lo utiliza una vez, pues claro que no, y muchas y muchas y muchas. Entonces ese chicharrón, aunque parece, no va a ser el mismo que si tú vas a un pueblo, por ejemplo, y acaban de matar al animalito y hacen el chicharrón, pues por eso sabe diferente y por eso dices, ay, ¿por qué en el pueblo lo come la gente y no le hace daño? Porque no es lo mismo, ¿vale? Entonces, abusados, ¿no? Bueno, se pueden oxidar, ya sea con el ambiente o ellos mismos. Acuérdense que tienen grupos carboxilo. Pueden oxidarse eso entre ellos mismos. Ajá. Y enranciarse, les decía, por medio de hidrólisis. O sea, pueden sufrir lipólisis. Hay enzimas lipolíticas que los degradan. Ajá. Lipasas. También resulta que nosotros podemos añadir hidrógenos a la grasa insaturada. Bueno, nosotros, me refiero en general a la industria, lo puede hacer. Cuando te dicen, mírate, por ejemplo, te doy este queso Filadelfia, pero sí ya no se va a hacer duro, va a ser untable, se le llama. Y tú, ay, qué padre. Pues eso es más peligroso porque tenías una grasa insaturada y lo estás hidrogenando parcialmente para que se haga más suave. Entonces, pues sí, es más untable, pero ojo porque estás modificando el lípido a hacerlo una grasa saturada, ¿no? Entonces, cuidado con lo que comemos, ¿sale? Va. Entonces, es porque estamos ya modificando la estructura química para hacerlo una grasa. Entonces, cuida. Y es que no se crean, que no comemos este tipo de cosas, porque al final de cuentas que es un helado, que es una mayonesa que le ponen a su torta con hamburguesa, o luego, ay no, yo soy muy sano, siempre como puras ensaladas, ajá, pero lo pones a
aderezos hechos a base de un buen de grasas. Ajá. Entonces, ojo, ¿sale? Ojo con lo que comemos. Pero lo que voy es que no es que no estemos lejos de este tipo de cosas. Las comemos. Ajá. Entonces, ok, ¿dudas hasta aquí? ¿No? A ver, ¿qué nos tienes tan inquietos por allá? ¿Alguna duda? ¿No? Que todo no es sano. Es que ninguna cosa en exceso es buena. No hay nada totalmente sano ni totalmente malo. Y todo lo necesitamos. La cuestión es todo con medida. Ay, pues es que me Tomen en estresaste. cuenta su actividad porque, y su edad, porque a su edad, como el metabolismo está todo lo que da, pues casi se pueden dar el lujo de comer cualquier cosa, pero cuando ya van envejeciendo, así como su maestra, 3. ya la velocidad del metabolismo cambia, y si no tienen actividad física, el balance no puede ser otro, ¿no? Si comes muchas calorías y no las gastas, ¿qué va a pasar? No, es que Pues, en sus preguntas, cada pregunta es. ¿de acuerdo? Menciona los 3 ejemplos. Ojo, ¿Cómo ojo, se ve? ¿ok? Y vamos a ver justamente que todo se necesita porque los lípidos también tienen funciones muy importantes. Vamos a verlas. Funciones energéticas es la principal forma en que nosotros almacenamos energía. Fíjense, nos da 1 gramo de lípido, 1 gramo de grasa, nos proporciona 9 kilocalorías. Ajá. Más del doble que lo que obtendríamos de un carbohidrato. Ajá. Entonces, es la forma en que nosotros almacenamos energía. ¿Por qué? ¿Por qué será que nosotros escogemos, o el organismo escogió almacenar la energía como lípido en lugar de como carbohidrato? Los lípidos son más duraderos. Más duraderos. O se pueden almacenar más fácil. ¿Pero por qué? Cierto que se pueden almacenar más fácil y por eso se hace, pero ¿por qué? Por la solubilidad. Claro, si tú tienes un carbohidrato, tendrías que tener, y estás en un medio acuoso con nuestro organismo, pues está ahí. Y en cambio el lípido, al no ser, lo tengo la energía de forma más compacta ahí en los, ¿cómo se llaman las células que almacenan los lípidos? En los adipocitos, ahí están, guardaditos, ¿no? Pero aguas, porque los adipocitos luego se empiezan a notar en todos los laditos, entonces... Ay, déjame. Ajá. Entonces, esa es la razón, y por eso es importante que son no solubles en agua, así se compactan ellos. ¿Estamos de acuerdo? Ocupan menos, ahora sí que somos más eficientes porque guardamos más energía en menos espacio. ¿Sí? Vale. Ahora, función estructural. Bueno, ya les comenté que son parte muy importante de las membranas. Ajá. ¿La grasa es flamable? ¿El qué? ¿La grasa es flamable? Depende del tipo de grasa, pero así que pueda, más bien conduce el calor más que ser flamable. ¿Sale? Muy bien. Pero claro, cuidado también, si tienes aceite, pues claro que va a prender, evidentemente, ¿no? Cuidado. Ok. Entonces, función estructural, ya quedamos que forma parte de las membranas. De hecho, han visto en los libros los modelitos de membrana, ¿cómo representan a una membrana? O sea, los esquemas. Ajá. ¿Cómo son? Es como tela, ¿no? Son una bicapa, ajá. Y entonces tiene una cabecita y hace como así. Bueno, eso no es más que la cabeza polar que está hacia el medio acuoso, justo, y luego la colita no polar hacia arriba, ¿verdad? Y la otra capa está al contrario. Las colitas no polares se encuentran entre ellas
arterias y las cabecitas quedan hacia afuera. Entonces, en esencia, una membrana es una bicapa lipídica, en esencia, ¿no? Entonces, su parte estructural importante, pues por supuesto, imagínense, ¿no? Protectora, las sellas, claro, sellan todo. A ver, ¿cómo le hacen, por ejemplo? A ver, me acuerdo de la canción de Titi, que allá en la laguna cantaban los patos. Cuando el pato anda en la laguna, ¿a poco ustedes lo ven? ¿Por qué no se hunde un pato? Por sus plumas. Ajá, ¿y por qué no? ¿Qué tiene sus plumas? Son hidrofóbicas. Son ¿Tienen qué? Son hidrofóbicas. ¿Y por qué? ¿Cómo se llama? Porque tienen una Porque capital. están recubiertas de líquidos que los sellan. Por eso puede andar ahí don Patito feliz y contento en el agua. ¿Sale? Entonces, para que vean que tiene un efecto protector. O las hojas. Por ejemplo, para que no pierdan agua, tienen sus ceras, ¿verdad? Las ceras de los vegetales, de las hojitas. Entonces, ven cómo es bien importante también eso, función protectora. Reguladora de la temperatura, claro. Nuestra piel tiene sus propias grasitas para que regulemos la temperatura. No se vaya el calor a como quiera, ¿verdad? Bueno. Y reguladora del metabolismo, ya hablamos que muchas hormonas, y muchas vitaminas que se requieren como cofactores y esos son de naturaleza lipídica, ¿sale? Entonces, también vías de transporte, bueno, nos referimos concretamente a las lipoproteínas, la forma en que transportamos los lípidos, ¿de acuerdo? Entonces, todas esas cosas hacen los lípidos por nosotros, ¿vale? Vamos a ir hablando de cada una de ellas. Estructural, los fosfolípidos, pero los glucolípidos, pero el colesterol forman parte de las membranas, ¿no? Ahora, otra cosa importante. También nuestros órganos principales tienen que estar protegidos de traumatismos directos. Por ejemplo, el corazón, el hígado, todo esto. Entonces, se recubren de una capa de lípidos para que los protejan y también les da cierta consistencia. Aparte de que les aísla de alguna forma para controlar la temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo eso, a todo eso nos referimos con función estructural. Las lipoproteínas, aquí les presento como un cortecito de las lipoproteínas. Entonces fíjense cómo tienen de todo. Tienen colesterol. Esta es la parte proteica, esta proteína se llama B48. Y fíjense, no nos ayuda mucho el proyector, pero fíjense cómo hacia el interior están las colitas de los triacilglicéridos y hacia afuera las cabecitas. Y como todo esto, la parte no polar también de los fosfolípidos, ¿dónde queda? En el interior, ¿verdad? Para protegerlos, porque son las partes no polares. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se fijan? Vale. De reserva energética, pues los triglicéridos son básicamente los que cumplen con esta función, ¿de acuerdo? Y fíjense, los triglicéridos nos producen 9.4 kilocalorías y en cambio los carbohidratos solo 4.1. Entonces, ¿de dónde tenemos más energía? De los triglicéridos, o sea, de los lípidos. Son nuestra principal forma de almacenamiento por esta razón. ¿Sale? Vale. Ahora, hemos dicho que hay ácidos grasos que son esenciales y entonces no solo son como reserva, pero también las podemos degradar cuando necesitamos glicerol o alguno de esos ácidos grasos libres. ¿Estamos de acuerdo? Va. Entonces, fíjense, el tejido adiposo y el almacenamiento de energía.
Entonces, el tejido adiposo o el tejido graso es lo que nosotros tenemos para almacenar nuestra energía. A ver, les pongo ejemplos. Cuando pensemos, no sé, en un oso polar, o en un oso cualquiera, pero sobre todo el polar es como más notable. Bueno, no es cierto, que no sea polar, que sea normal. Ok, que sea un grizzly, no pasa nada. Sí, que sea un grizzly. Cuando el grizzly se aproxima a su época de hibernar, pues es a dormir y a dormir, ¿no? ¿Y cómo le hace el grizzly para vivir en ese tiempo? Pues por eso tiene mucho líquido almacenado, por eso es como es. Ajá, sí. Y entonces, ¿dónde almacena esa energía? Pues en el tejido adiposo. Y por eso antes de invernar el osito es gordito, así como Winnie Pooh, ¿no? Pero luego después del invierno, entonces ahí sí dice, ay, tengo que reponerme, ¿verdad? Después de invernar, ¿sale? Entonces, para que vean que eso sí se utiliza. Nosotros mismos, cuando pasamos por alguna época donde tenemos alguna enfermedad o algo, de donde tenemos que no tenemos mucho apetito y así, ¿de dónde tenemos la energía? Pues de nuestras reservas de tejido adiposo. ¿Estamos? ¿Vale? Entonces, si cuando tú tienes energía suficiente, entonces los adipocitos, como no lo utilizan, van a almacenar los triglicéridos que vengan de la dieta, o sea, los exógenos, o los que hace tu hígado, o sea, los endógenos, para poder que no falten ni los ácidos grasos ni el glicerol que siempre vas a necesitar. ¿De acuerdo? Y esto va regulado, no se hace a lo loco, ¿verdad? Va regulado por enzimas, como la insulina, como el glutamato, como la adrenalina. ¿Sale? Entonces, cuando nos sobra no lo desperdiciamos, sino que lo guardamos. Entonces, función reguladora, pues ya dijimos que las vitaminas, o las hormonas, pues regulan el metabolismo de ciertas funciones, sobre todo si hablamos de las hormonas sexuales, pues van a regular las funciones de reproducción, por ejemplo. Muchos lipolipídidos actúan como receptores de membrana. ¿Se acuerdan cuando hablamos de carbohidratos? Que dijimos eso, bueno, pero es que esos carbohidratos solos generalmente están asociados a lípidos para formar esos receptores de membrana. Entonces, en ese sentido, los lípidos también son bastante importantes. En la parte de inflamación, ¿se acuerdan lo que les decía yo de los derivados, ¿no? del araquidónico y todo eso? Que las prostaglandinas que nos ayudan en ese sentido. Vale. De transporte, pues hablamos de que varias cosas. Por un lado de las lipoproteínas y por el otro lado, pues el lípido ya dijimos que se digiere en él, se absorbe en el intestino. Y ahí es donde se forman los kilomicrones. Y entonces luego llegan al hígado y luego ahí tienen que emulsificarse las grasas por medio de las sales biliares. Entonces, si nosotros no tenemos una adecuada función biliar, pues no podemos digerir adecuadamente los lípidos, no los emulsificamos. Es como la bilis es como nuestro detergente natural para poder digerir las grasas, ¿estamos de acuerdo? Por eso hay que tener cuidado, no es cualquier cosa que te quite la vesícula, ¿verdad? Muy bien. Entonces, aquí cuidado, porque se llama biocatalizadora, pero no es que los lípidos tengan capacidad catalítica como las enzimas. Lo que sucede es que los lípidos generalmente, sobre todo las vitaminas A, D y E, son cofactores de las que sí tienen la capacidad catalítica, que son las enzimas, ¿de acuerdo? Entonces, es en ese sentido. No me vayan a salir con que los lípidos pueden catalizar reacciones, no, pero sí ayudan, ahí dice, facilitan las reacciones químicas catalizadas por enzimas, ¿de acuerdo? ¿Sale, vale? Va. Función térmica, ya dijimos que ayudan a
regular la temperatura evitando que perdamos calor. ¿Sale? Importancia de los lípidos y las grasas. Bueno, son muchísimas. Imagínense todas las vitaminas liposolubles. Les voy a poner ejemplos porque es mucho, pero por ejemplo, ustedes han visto que les dicen los pediatras cuando el bebecito está pequeño, le dicen a la mamá, tiene que darle unos bañitos de sol por unos 10 minutitos más o menos, ¿no? Bueno, ¿y eso por qué? Porque la luz solar estimula la síntesis de la vitamina D y la vitamina D es fundamental para fijar el calcio en nuestros huesos. Entonces, si esto no sucede, pues los huesitos de bebé no van a consolidarse adecuadamente. Por eso les dicen que necesita su bañito de sol, por ejemplo. Entonces, así como eso, pues les puedo mencionar varios ejemplos. O sea que los lípidos, desde luego, tienen mucha importancia. Vamos a ir viendo. Ajá. Fíjense, vamos a ver cómo es un poco la digestión y absorción de los lípidos, ¿no? Vienen las sales biliares, emulsionan tus grasas y van a formar, pues, micelas, ¿no? ¿Se acuerdan de que los lípidos, justamente por esa, porque son hidrofóbicos, forman las partículas? ¿Se acuerdan cuando vimos ese enlace hidrofóbico que hablamos de que se formaban las micelas? Bueno, esto sucede con ayuda de las sales biliares, ¿no? Y luego en el intestino hay lipasas que nos ayudan a degradar estos triglicéridos. Y si degradan los triglicéridos, ¿qué me va a quedar? Ácidos grasos ya libres, ¿verdad? Ajá. Y glicerol, ¿de acuerdo? Y entonces esto ya puede ser absorbido en la mucosa intestinal. Ajá. Y entonces ya estos triglicéridos, junto con el colesterol y tal, pueden ser incorporados, ¿verdad?, a las apoproteínas y formar las diferentes lipoproteínas. Por eso les digo que en el intestino nacen los kilomicrones. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces sí, ya siguen el sistema porta, ya llegan al hígado y se van a formar los siguientes lipoproteínas, ¿no? Entonces, vean cómo son en la dieta muy importantes, cómo necesitamos, tenemos todo un sistema para poder degradar, metabolizar. Ajá, entonces, tenemos vitaminas liposolubles. ¿Cuáles son? Esas, A, D, E y K. Y entonces, como son liposolubles, pues para poder ser digeridas también tienen que ser transportadas junto con la grasa. ¿Sí? No se puede, no se puede. Entonces, las grasas, por otro lado, nos van a proporcionar los ácidos grasos esenciales. Esto quiere decir que no los podemos, ya decíamos, sintetizar. Luego, entonces, es importante que los consumamos también en la medida y que sea el tipo de grasa adecuado, como nosotros ya comentamos, ¿no? ¿Qué pasa si no consumo grasa? Híjole, se notan todas las cosas. Por ejemplo, en tu piel no va a tener la apariencia lozana, tu cabello también no se va a ver como se debe ver. Entonces no es solo tanto cuestión de belleza, sino que esto nos habla, pues, de un organismo saludable, ¿no? Entonces, si esos aspectos no están bien, pues cuidado, porque algo nuestra salud no anda del todo bien, ¿no? Y decíamos que controla la temperatura, evita el choque en directo entre los órganos y los huesos, por ejemplo, ante un traumatismo. Entonces, las grasas son muy importantes, ¿sale? Decíamos que es prácticamente imposible que nosotros eliminemos las grasas de la dieta, pero además sería equivocado. No debemos hacerlo porque hay nutrientes esenciales entre ellas, ¿sale? Entonces, por eso necesitamos consumirlas de manera moderada y que sean las grasas adecuadas. O sea,
empaches está bien, pero de vez en cuando, no todos los días. Ni las quesadillas, bueno, ya no está Doña Meche, pero no sé quién será su sucesora. Nada de eso, de vez en cuando sí, pero no que sea su dieta habitual, por favor. Ok, yo sé, esto es así como muy impresionante, pero lo que queremos aquí que resalte, es que, por supuesto, hay que metabolizarla adecuadamente la grasa, ¿no? Y entonces queremos aquí hacer notar únicamente, ¿no?, que necesitamos, por ejemplo, todo el sistema, por ejemplo, que tenemos desde lipasas, cuando empezamos nosotros a masticar y que formamos el bolo alimenticio para poder digerirlas en la lengua, cuando se forma el quimo, cuando llegan y se emulsifican con la bilis, cuando hay lipasas que son del páncreas, y entonces así podemos nosotros digerirlas. Hay enzimas que se encargan para trabajar el colesterol, que se llaman colesterol-esterasas, y entonces así los ácidos grasos los incorporan al colesterol, esterificándolo. Entonces hay toda una serie de enzimas para poder degradar todo esto, ¿sí? Y todo además se integra, ¿no? Por ejemplo, aquí para poder absorberlas adecuadamente necesitamos transportarlas por medio de las lipoproteínas, que son estas proteínas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que vean todo lo importante que son los lípidos, como tenemos que tener todo un sistema para metabolizar. Entonces, fíjate, tienes tu depósito corporal en el tejido adiposo, y entonces, pero está en movimiento, es decir, puedes recibirlos o puedes utilizarlos según las necesidades de nuestro organismo. Pero entonces se pueden tener triacilglicéridos en las lipoproteínas y así generar cuerpos cetónicos, ¿no? Pero aquí ya que voy, que si yo tengo mis ácidos grasos, esto pueden pasar por varios procesos, como son la oxidación, pasan a acetilcoenzima A, y este proceso se llama beta-oxidación. Y ojo, porque luego los ácidos grasos se pueden depositar en otros órganos en forma de triacilglicéridos, y eso no es bueno. Por ejemplo, se puede generar una patología que se llama hígado graso, por ejemplo, y eso no es bueno. Por eso se acuerdan ustedes de la campaña esta de chécate, mírate y cuídate, que hubo hace unos años. Pues eso era muy bueno, porque nos habla de este tipo de cosas. Por eso mismo, dentro de lo que era mírete, había que meter la relación cintura-cadera. Y eso es importante, porque si hay mucha, o sea, no es solamente que haya mucha, sino dónde está depositada la grasa. Porque si está mucho acá, en el abdomen, entonces es muy probable que tengamos vísceras, digamos, como el hígado, cubiertas de grasa. Entonces eso es bastante riesgoso, por eso se hace esa medición. No es lo mismo que esté depositada en los laditos que acá, para que yo me explique. Por eso se hace la relación cintura-cadera. Entonces, ojo, porque se puede depositar en otros órganos y eso no es bueno, ¿de acuerdo? Pero luego, también de aquí, como puede entrar de acetilcoenzima al ciclo de Krebs, entonces eso quiere decir que yo puedo obtener energía de esta forma, ¿verdad? De mis ácidos grasos. ¿Estamos de acuerdo? Pero ojo, porque luego de aquí se puede ir a beta-oxidación, pero cuidado porque se producen muchos cuerpos cetónicos. ¿De acuerdo? Entonces,
a lo que voy, ya saben que acá no vemos metabolismo, pero sí tienen que saber que podemos obtener energía y cómo los lípidos son parte de diferentes vías metabólicas. Sobre todo, pueden ir a ciclo de Krebs, a beta oxidación y así generarnos cuerpos cetónicos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que sí quiero que tengan idea. Fíjense. Se integran pues la glicolisis, la lipólisis, la síntesis de ácidos grasos y de cuerpos cetónicos en el hepatocito. Por eso hay que cuidar tanto a nuestro hígado. Entonces, fíjate, tú tienes tus ácidos grasos, ajá, se produce acetilcoenzima A y entonces pueden entrar como acetilcarnitina al hígado y entonces sufrir lo que les decía yo, la beta oxidación. Y entonces de aquí obtienes acetilcoenzima A que puede ir a ciclo de Krebs y entonces producir energía. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero se producen cuerpos cetónicos. Y entonces eso en exceso tampoco es bueno. Modifica el organismo. ¿Sí? No es lo normal. Ajá. Pero también a partir de acetilcoenzima A puedo yo sintetizar los ácidos grasos que necesito. O sea, puede pasar por beta oxidación o por la síntesis de ácidos grasos. Hay las dos cruces. ¿Estamos? Va. Entonces, decía yo que a partir de los ácidos grasos, yo puedo pasar por beta oxidación. Este nombre quiero que se lo vean. Los ácidos grasos pasan por la beta oxidación de ellos y entonces producir acetilcoenzima A que va a entrar al ciclo de Krebs. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Bien? Vale. Entonces, y los ácidos grasos, ¿verdad?, que vienen en la dieta pasan por son los que pueden esterificar al glicerol y así formar los triglicéridos. ¿Se acuerdan que lo vimos? Bueno. Pero también de acetilcoenzima, así como de los ácidos grasos se degradaron, yo puedo sintetizar ácidos grasos que necesite mi organismo por medio de la lipogénesis. ¿De acuerdo? Lipogénesis significa que voy a generar los lípidos que necesito. O sea que pueden ser de origen exógeno por la dieta o yo los puedo sintetizar los que necesito. ¿Estamos de acuerdo? Ambas, o sea, los acilglicidos pues pueden tener este doble origen, exógeno o endógeno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vale. Y entonces, y a partir de acetilcoenzima A, también yo puedo sintetizar colesterol, porque ya quedamos que se necesita, ¿verdad? Y entonces, sintetizo colesterol y, por ejemplo, de ahí generar los esteroides que necesite mi organismo. Para las membranas, para las sales biliares, para todo eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? O bien, puede degradarse y producir, repito, cuerpos cetónicos. Y aquí sí, donde tenemos que tener cuidado. ¿Sale? Bien. Pues de mi parte sería todo por el día de hoy.